El paciente Chad Shelton es un bebé blanco de 74 centímetros de altura. Cuando un bebé de 11 meses murió en circunstancias misteriosas, las muestras de la autopsia aportaron pocas pistas. Pero el patólogo advirtió un hecho sospechoso. El hígado está difusamente amarillo, mostrando signos prematuros de necrosis, lo que es muy extraño en un niño de esta edad. Jamás había visto nada parecido. Hay que mandar muestras de tejido al laboratorio para más pruebas. Crímenes imperfectos, sin rastro. Sally y Bruce Shelton vivían en la tranquila ciudad del oeste medio de Omaha, Nebraska. Omaha tenía las varias ventajas de vivir en una gran ciudad, pero con un índice de criminalidad y violencia menor al de otras ciudades de su envergadura. Los Shelton llevaban unos 2 años casados. Sally trabajaba para una compañía de seguros. Bruce era repartidor de televisores. La mayor parte del tiempo libre lo pasaban con su bebé de 11 meses, Chad, a quien adoraban. Era un bebé sano y grande, de manos grandes, pies grandes, como su padre. Se parecía mucho a su padre, pero guardaba similitudes con la mamá. Nunca enfermaba. Era un bebé muy sano y muy dulce. La mañana del domingo del 10 de septiembre de 1978, Sally y Bruce tenían todo el día planeado. Ir de compras, algunos recados y limpiar la moqueta de su nueva casa. Ya habían estado limpiando la casa, preparándola para los muebles nuevos. Tenían dinero, pero su intención era comprar un mueble cada vez, como cualquier familia que empieza. Por eso aquel día querían ir a una tienda de muebles a comprar unas lámparas nuevas para decorar el apartamento. Después de comprar muebles, visitaron a la hermana de Sally, donde hubo un breve encuentro familiar. Fueron a un cumpleaños y pararon a comprar tacos en un drive-thru de un restaurante mexicano. Esa misma noche, el bebé de 11 meses se enfermó. Estaba pálido, letárgico y había vomitado tanto que sus padres explicaron que el cuerpo entero temblaba. Le llevaron rápidamente al centro médico Immanuel. El paciente es Chad Shelton. Linda Dietrich era la enfermera de guardia. En cuestión de horas, Chad sangraba por cualquier orificio corporal. Estaba estupefacta. Parecía que se estuviera muriendo, como si fuera a morirse delante de mí. Los médicos pidieron toda clase de análisis de sangre. El recuento plaquetario de Chad era de 19.000, muy por debajo del normal de 140.000, y un nivel de azúcar en la sangre de 11. Un indicador de disfunción hepática grave. Sangraba por los ojos, por la nariz, por la comisura de la boca. Tenía todos los poros exudando gotitas de sangre, así como escurriéndose por todo el cuerpo. Era horrible ver algo así. Pero los análisis no lograron establecer la causa de la hemorragia. Las plaquetas son pequeñas células que evitan que las personas se desangren con niveles bajos. Las personas causan hemorragias espontáneas en cualquier lugar del cuerpo. ¿Qué se estaba llevando la vida de aquel bebé? Y es que no tenía ningún sentido. A primera hora del día siguiente, el ritmo cardíaco de Chad Shelton descendió a 46 latidos por minuto. Luego, cayó aún más. Los médicos y enfermeras se esforzaron celosamente en reanimarlo, pero sin éxito. Apenas 48 horas después de su ingreso en el hospital, Chad Shelton falleció. Fue terrible. Un bebé realmente precioso. Ese bebé acababa de estrenar la vida y Dios se lo llevó. Unas horas más tarde, otro paciente ingresó en el hospital con los mismos síntomas. Una hemorragia interna general y había entrado en coma. Esta vez era un conductor de camiones de 25 años. Hay algo sumamente extraño en todo esto. Aquí pasa algo raro. Verás, tenemos 2 personas sanas y ahora un bebé que está muerto y un joven de 25 años que se está muriendo. Y no sabemos lo que les pasa. Fuera lo que había matado a Chad Shelton, los médicos temían que se estuviera extendiendo.
Dwayne Johnson, de 25 años, estaba pintando la fachada de su casa cuando empezó a sentirse mal. Tenía dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea y vómitos. También empezó a sangrar abundantemente por la nariz. Una ambulancia lo trasladó hasta el centro médico Immanuel, el mismo hospital donde habían tratado a Chad Shelton. Cuando Johnson llegó estaba en coma, la sangre rezumándole por los ojos, la nariz y las orejas. Al igual que Chad Shelton, el recuento de plaquetas de Johnson era de 7.000. Estaba muy enfermo, sangraba por varias zonas cutáneas, es decir, por la piel, pero probablemente sufría una hemorragia interna y en varios órganos internos. Tenía la pupila derecha fija y dilatada. La izquierda era pequeña, un síntoma de hemorragia en el lóbulo izquierdo del cerebro. Pero los análisis sanguíneos no pudieron determinar la causa. Sin movimiento motor y sin respuesta a los estímulos del dolor, su médico diagnosticó una prognosis para la historia médica. El paciente, en mi opinión, ha evolucionado a un estado neurológico del cual no puede ser rehabilitado. El pronóstico para este paciente es horrible. Unas horas más tarde, Dwayne Johnson falleció. Fue Linda Dietrich, la enfermera de Chad Shelton, quien descubrió primero una coincidencia alarmante. Dwayne Johnson era el tío de Chad Shelton. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está matando a estas personas? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Será una enfermedad infecciosa? ¿Es un nuevo tipo de virus? Es uno que no conocemos. ¿Alguien más va a contagiarse? Pronto se dieron más casos. Los padres de Chad, Bruce y Sally, también tenían vómitos. La hija de Dwayne Johnson, Sherry, también se puso enferma y fue ingresada en el hospital. Las autoridades sanitarias se reunieron con carácter de urgencia para identificar la causa del misterioso brote y avisaron al Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, Georgia. La doctora Renate Kimbrough fue la toxicóloga del CDC asignada a la investigación. Los resultados de la autopsia señalaron que fuera lo que hubiera matado a esos dos individuos, lo había hecho sin dejar rastro y solo había afectado al hígado. Las personas se enfermaban gravemente muy rápido. No coincidía con ninguna enfermedad infecciosa que yo conociera. Y los enfermos no tenían fiebre. Normalmente, una enfermedad infecciosa que se manifiesta rápidamente suele ir acompañada de fiebre, a menudo muy alta, y esas personas no la tenían. Las autoridades sanitarias buscaron frenéticamente pistas. ¿Era un agente químico del jabón que los padres de Chad habían usado para limpiar la moqueta? ¿O la comida mexicana del restaurante Drive-In? La madre de Chad explicó que los tacos no estaban buenos. Dwayne Johnson había estado pintando la casa. ¿Era un componente de la pintura? ¿O los gases? En el curso de la investigación, los agentes sanitarios descubrieron que Chad Shelton y Dwayne Johnson habían pasado un día juntos cerca de una semana antes de morir. Era una reunión familiar en casa de Dwayne Johnson. El resto de miembros de la familia que presentaban síntomas también habían estado allí. Obviamente, se tomaron muestras de agua, muestras de aislamientos, muestras de tierra, fragmentos de pintura. Se recogieron muestras de alimentos que hubiera en la casa. Nos llevamos todo lo que pudiera haber afectado a esa familia. Un aparato de aire acondicionado en una ventana de la casa de Johnson no tenía filtro y estaba debajo de un árbol donde se posaban las gaviotas. Los agentes sanitarios analizaron la tierra buscando Histoplasma capsulatum, un hongo parecido a la levadura causado por las heces de pájaro contaminado. Y en la cocina, los investigadores confiscaron algunos petardos que hallaron en la barra. También descubrieron que durante la reunión familiar en casa de los Johnson se había servido limonada. Quienes habían bebido limonada enfermaron. Los tres que no lo hicieron seguían sanos. Lamentablemente, ya no quedaba limonada y habían lavado la jarra. En el laboratorio de CDC, los científicos analizaron los petardos y descubrieron que contenían fósforo amarillo, tóxico en grandes cantidades. Pero la cantidad no era suficiente para causar enfermedad. Y usaron una solución de ácido cítrico en la jarra de limonada vacía con la esperanza de extraer vestigios remanentes en el plástico poroso. Pero las tentativas no resultaron.
Los análisis del agua del grifo, los polvos de limonada y el azúcar usado para endulzarla salieron negativos. Y la tierra del jardín de los Johnson no contenía el hongo de heces de pájaro contaminadas. Sherry Johnson, la hija de Dwayne, sobrevivió su encontronazo con la misteriosa enfermedad, gracias a una transfusión de sangre. Pero el hígado le quedó gravemente afectado. Cuando la doctora Kimbrough continuó analizando las diapositivas de la autopsia, quedó desconcertada. Era la primera vez que veía un tejido hepático tan deteriorado. Pero al consultar sus libros de texto de patología, observó que había una imagen sorprendentemente similar. Era tejido hepático de un individuo que se había intoxicado con un agente carcinógeno. Dimetilnitrosamina o NDMA. Es un agente que causa cáncer y se administra a los animales de laboratorio para investigar remedios contra el cáncer. Es soluble en agua, altamente tóxico y afecta solamente al hígado, sin dejar rastro en una autopsia. La doctora Kimbrough sospechó entonces que se había producido un crimen y pidió a la policía que investigara un posible vínculo entre la familia y alguien que trabajara en un laboratorio de investigación para el cáncer. Sospechó que Chad Shelton y Dwayne Johnson habían sido asesinados. La doctora Renate Kimbrough presumía que Chad Shelton y Dwayne Johnson habían sido envenenados con NDMA durante su encuentro familiar, un componente usado para provocar cáncer en animales. Sospechó que la toxina estaba en la limonada porque era soluble en agua. Quienes habían bebido limonada estaban enfermos o habían muerto, pero no había pruebas. La limonada se había terminado y habían lavado la jarra. El teniente Bud Burchard dirigía la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Omaha. Había leído sobre las muertes y la investigación médica en el periódico. También él creía que eran muertes sospechosas. No hay nada casual para mí. Y presentí que debíamos investigar. Era ilógico. Burchard interrogó a los miembros de la familia que habían sobrevivido, incluida la mujer de Dwayne Johnson, Sandy, preguntándoles si conocían a alguien que quisiera vengarse de la familia. Todos dijeron que no. Por una corazonada, Burchard miró en la base de datos de la policía escribiendo el nombre de Dwayne Johnson. Y al hacerlo, se llevó una sorpresa. Tres años antes, cuando Dwayne y Sandy eran recién casados, tuvieron una pelea frente a su casa con un agresor armado. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! El hermano de Sandy resultó herido del hombro. Otro disparo atravesó una ventana de la casa. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! El tirador era un viejo novio de Sandy, furioso con Dwayne por robarle la novia. Se llamaba Stephen Roy Harper. Stephen Harper había conocido a Sandy Johnson en el instituto. Sandy era una rubia de ojos azules popular y bonita. Harper era un buen estudiante, tranquilo y solitario, que quería ser veterinario. Sandy Johnson fue la primera novia de Harper. Harper era tímido con las chicas. De niño, sufrió graves quemaduras durante un incendio en casa, que le dejaron algunas cicatrices, tanto físicas como psicológicas. Siempre estuve muy acomplejado y nunca quedaba con chicas. Por eso, mucho me temo que Sandy fue su único amor. Después del ataque en 1975, Harper fue arrestado. No impugnó el tiroteo y fue condenado a 5 años en el centro penitenciario estatal. Pero el lugarteniente Burchard descubrió pronto que Harper solo había cumplido 1 año de aquella sentencia. Después de que Harper fuera soltado de prisión, consiguió un trabajo como técnico de laboratorio en el Instituto de Cáncer Epley. Pensé, bueno, quizá no vaya tan errada. Quizás tengo razón. Y me asusté. La policía obtuvo una orden de registro de la casa de Harper. Dentro, hallaron viales químicos vacíos, un libro de texto de química orgánica y notas escritas. En el garaje, encontraron pruebas de experimentos con animales.
Cuando encontramos las jaulas de ratas en el garaje, pensamos, chicos, estamos sobre la pista. Parece que este hombre ha estado experimentando con animales en casa para ver qué sucede cuando se les inyecta esa sustancia. Un veterinario local contó a la policía que un mes antes de que Dwayne Johnson y Chad Shelton murieran, trataron al perro y al gato de Stephen Harper. Ambos tenían unas hemorragias inexplicables y ambos animales murieron. Empezamos viendo sangre en la orina, en los intestinos, debajo de la piel, sangre en el blanco del ojo. Exactamente lo mismo que le pasó a Dwayne Johnson, y eso me convenció completamente. Ese era nuestro hombre. Pero la policía tenía un problema. Contaban con muchas pruebas circunstanciales que vinculaban a Harper con los envenenamientos, pero ninguna prueba científica. La NDMA se metaboliza rápidamente en el cuerpo y se excreta horas después de su ingestión. Por eso no había dejado rastro en las víctimas. En efecto, no había arma del crimen. Teníamos un montón de teorías y suposiciones, pero ninguna prueba. Teníamos que encontrar otro modo de probar que la NDMA era la causa. En la Universidad de California, en Irvine, el doctor Ronald Chang, un investigador sobre cáncer, había realizado experimentos con animales observando cómo agentes químicos carcinógenos, como el NDMA, alteran el ADN. La dimetilnitrosamina ataca al ADN de las células hepáticas y deja una huella química en el ADN. Esa huella deriva en una mutación que inicia el proceso canceroso. La doctora Kimbrough preguntó a Ronald Chang si quería intentar algo que no había hecho hasta entonces: realizar su primer experimento humano. Envió 8 muestras codificadas de tejido hepático y renal para realizar un test ciego. Una de las muestras pertenecía a Dwayne Johnson, aunque el doctor Chang no sabía cuál de ellas. Pusieron las muestras de tejido en una probeta que llenaron de líquido. El ADN se separó, acumulándose en el fondo del recipiente. Estas diminutas células eran la huella genética de una vida humana. La cromatografía líquida de alta resolución separó los diversos componentes del ADN, y un ordenador clasificó esos componentes plasmándolos en un gráfico. El ADN de 7 u 8 muestras hepáticas era completamente normal. Una muestra hepática tenía un ADN que nos daba 2 picos más en la cromatografía líquida. Esos 2 picos eran idénticos a los que se observan en un individuo que ha estado expuesto a la dimetilnitrosamina. La muestra hepática era de Dwayne Johnson. Eso fue lo que Chang y Kimbrough hicieron por nosotros. Probaron más allá de cualquier duda razonable que esa era la sustancia usada. La ciencia aportó el arma del crimen. Otras pruebas demostrarían la mente completamente perturbada de Stephen Harper. Steven, ¿qué haces aquí? ¡No! 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 Cuando Stephen Harper abrió fuego contra la familia Johnson en 1975, le consumían los celos y la rabia por el rechazo de Sandy Johnson. Con Harper en prisión por el tiroteo, su conducta extraña no cedió. Enviaba dibujos a casa de Sandy mostrándola como una bruja. Al principio, Sandy Johnson no podía creer que su exnovio fuera capaz de asesinar, lo que explica que no lo identificara como un posible sospechoso. Su insólita relación fue el tema central de la novela de Thomas Gulen, Toxic Love. Había descrito a su exnovio Stephen Harper como alguien muy pacífico, una persona muy cariñosa, como un novio excelente. No era propenso a la violencia. Esa clase de retrato es muy extraño, muy desconcertante. ¿Por qué lo haría? No lo sé. Al salir de la cárcel, Harper se puso a trabajar en el Instituto para el Cáncer Epley.
Los informes publicados confirman que fue aquí donde Harper descubrió la existencia de la NDMA. Habían colgado un artículo en el tablón de anuncios de la empresa sobre un químico alemán que había matado a su esposa poniéndole NDMA en la mermelada. La policía cree que Harper confiscó NDMA de un refrigerador cerrado bajo llave del laboratorio y experimentó en casa para encontrar la dosis correcta, primero con ratas y luego con su propio perro y gato. Harper confesó a un amigo que había entrado en casa de Sandy y Dwayne una noche de jueves cuando no había nadie. Vertió NDMA en una jarra de limonada que encontró en el refrigerador. La tarde del domingo siguiente, los Johnson, los Shelton y los abuelos se reunieron en lo que acabaría siendo su último encuentro familiar. Dwayne había estado pintando la fachada y se tomó 2 vasos llenos de limonada para calmar la sed. Pusieron un poco de limonada en el biberón del bebé de 11 meses. Los padres de Sandy no bebieron limonada, sino que tomaron café. Irónicamente, al presunto objetivo del sabotaje, Sandy Johnson, no le gustaba la limonada y bebió otra cosa. Dwayne murió porque había ingerido 2 vasos llenos de limonada, más que el resto. Chad era sencillamente demasiado pequeño para que el organismo procesara la toxina. Stephen Harper fue arrestado, juzgado y condenado por 2 cargos de homicidio en primer grado y 3 cargos de envenenamiento con tentativa de homicidio. Fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica, pero antes de que eso sucediera, Harper se suicidó en su celda. Es la historia más triste que puedas imaginarte. Ya es triste que muera un bebé, que se envenene a personas, todo ese intento de asesinar con cáncer. Pero hay víctimas supervivientes y el asesinato con cáncer aún puede acontecer. Sherry Johnson tenía 2 años cuando ingirió NDMA. A pesar de haberse salvado por una transfusión de sangre, sufre un trastorno hepático crónico hasta la fecha. Bruce Shelton quedó tan afligido por el asesinato de su hijo, Chad, y consumido por el miedo a desarrollar un cáncer, que perdió su trabajo, se volvió alcohólico y murió sin techo a la edad de 38 años. Fue enterrado junto con el hijo al cual lloró. Creo que se le rompió el corazón. Siempre he dicho que fue por culpa del bebé, que se alcoholizó. Y eso fue lo que le mató. Su esposa Sally se casó otra vez y se niega supuestamente a tener más hijos por miedo a desarrollar un cáncer y no estar viva para verlos crecer. Fue la forma más ingeniosa de cometer el crimen perfecto, de cometer el asesinato perfecto, dar a alguien algo que nadie sospechará si años más tarde muere de cáncer y no se puede detectar. Y sin pruebas forenses, el caso contra Stephen Harper no se podría haber demostrado nunca. Ronald Shanks no había conseguido perfeccionar su test hasta un año antes del suceso. Si se hubiera cometido hace 10 años o 5 años, no lo podríamos haber hecho. Llevo toda mi carrera intentando indagar qué sustancias químicas son cancerígenas e intentando prevenir ese proceso. Y me preocupa que haya personas que usen sustancias como esa e intenten causar cáncer. Es un acto muy enfermizo.